Alabado sea el Señor, podemos estar delante de Él disfrutando su mesa y ahora juntos vamos a disfrutar de su palabra. Estamos compartiendo sobre el Evangelio de Juan, capítulo 15, la porción en la cual el Señor nos revela que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Esa porción es una porción muy preciosa. ¿Por qué? Es una porción que revela a nosotros, nos revela cómo es nuestro relacionamiento con el Señor. Y cómo debe ser nuestra comunión con Él. E a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Ele, o fato de nós sermos os ramos e Ele ser a videira, El hecho de nosotros ser los pámpanos y Él ser la vid es algo ligado produzir fruto. a producir Isso fruto. é uma ênfase que há Este es un énfasis que está en Juan 15. Porque desde o início, quando ele fala Porque desde el inicio, cuando Él habla de los pámpanos y habla de la vid, Él habla como dá fruto, si el pámpano da fruto, ¿qué hace el Señor? o que ele faz. Y si no da fruto, ¿qué hace el Señor? Por ahí es que podemos ver Dessa questão la importancia de esa cuestión de dar fruto. Amén. Quer ver? Em João 15, versículo 2, Juan diz, 15, versículo 2 dice, não der fruto, ele o corta, e todo que dá todo fruto pámpano limpa, que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Este versículo menciona que dá fruto. todo pámpano que da fruto. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5 dice, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem yo soy la vid, permanece em vosotros mim los e eu pámpanos, el que nele, permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, sem mim, nada podéis hacer. podeis fazer. Aqui nós temos essa expressão, dar Aquí tenemos esa muito expresión, fruto. Então, dar mucho primeiramente, fruto. tem uma Entonces, expressão de primeramente, dar hay una expresión de dar E fruto. aí, o Senhor diz, Y ahí dá el Señor muito dice, fruto. da E uma mucho fruto. terceira menção Y una tercera está no mención versículo 16, está en el versículo 16, diz, não que dice, fostes vós no me que elegisteis escolhestes vosotros a mim, mí, sino pelo que yo os elegí a contrário, eu vos vosotros, escolhi a vós outros, e vos y os he designei puesto para que vades e deis para que fruto, vayáis y llevéis vosso fruto, y vuestro fruto permanezca, a fim de que para tudo que quanto todo lo que pedis ao pidiereis Pai al Padre en mi nombre, vos Él os lo dé. conceda. Então, nessa questão de fruto, Entonces, en nós esa temos cuestión de três fruto, aspectos nosotros tenemos tres que temos que aspectos dar atenção. que tenemos que Dar dar fruto, atención. Dar dar fruto, muito fruto dar mucho fruto, e o vosso fruto permaneça. y que ese fruto permanezca. E o desejo do Senhor é expressado aqui. Nós talvez sintamos o seguinte. Nosotros tal vez sintamos lo siguiente, estoy dando fruto. Bom, eu estou numa boa, não é isso? Eu estou dando fruto. Ah, yo estoy dando fruto. Mas, Ah, estoy bien. perceba Mas perciba, que para o ramo que dá fruto, o Senhor limpa, o mas Senhor para el ramo que da fruto, el Señor podar, limpia aqui y el diz Señor para viene a que podar. produza mais ¿Para qué? Para que fruto produzca más ainda. fruto aún. Você entende o coração do Senhor? ¿Usted entiende el corazón del Se Señor? nós entendemos o coração do Si Senhor, nosotros nós vamos entendemos el corazón del reagir Señor, diante nosotros vamos a dessa reaccionar palavra. frente a esa palabra. Porque nós ficamos facilmente satisfeitos. Porque nosotros quedamos fácilmente satisfechos. Ah, estoy bien espiritualmente. Ah, estoy dando fruto. Mas é essa maneira como o Senhor Mas vê. esa es la manera en la cual el Señor ve. No. O Senhor diz, El "Você está Señor dando fruto, dice, deixa tú estás eu dando podar, fruto. deixa Ah, eu ahora te voy a limpar, cortarte, voy a limpiarte, voy a podarte. mais fruto ¿Por qué? ainda." Porque quiero que des más fruto aún. Você vê essa atitude positiva que devemos ter? Esse ¿Usted ve esa anseio actitud positiva que devemos ter? que debemos tener? Que nos faz Ese ansiar que estacionar debemos e tener. depois, pouco a pouco, parar de dar fruto. Esse sentimento de satisfação com a gente mesmo, com a nossa Ese sentimiento de satisfacción con nosotros mismos, con nuestra condición. Não há aquela busca daquilo que está segundo o coração do Senhor. E nós vimos que o segredo de um ramo
Y vimos de que el secreto de un ramo para que produzca fruto es permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, quien permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa cuestión de permanecer en la vid es algo que debe impresionarnos. Es la manera de nosotros vivir. Juan 15. No estamos aquí para estudiar sobre Juan 15. Estamos para vivir Juan 15. Y aquí dice, y tenemos una relación de vida y dependencia del Señor. No es un relacionamiento externo y temporario o temporal, no. Es un relacionamiento interno y un relacionamiento eterno. Isso é que nós precisamos ver. E ainda mais, quando o Senhor está falando, eu sou a videira, vós os ramos, Ele também, quando Ele fala que sem Ele... Cuando Él habla aquí de que sin Él nada podemos hacer, lejos de Él nada podemos hacer, mostrando la importancia de nosotros depender, duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, podemos ver varias cosas aquí. Sin la vid, el ramo, não pode fazer nada. E sem a videira, o ramo não é nada. y sin la vid, el pámpano no es nada. Certo? Sem o Correcto. Senhor, Sin el se nós Señor. não permanecemos no Senhor, nós não somos nada e não podemos fazer nada. Sin el Señor no podemos hacer nada. Mas tem um outro lado Mas también hay otro lado, que também é verdadeiro. que es verdadero A también, videira, sem que o la vid, sin los também não pámpanos, pode fazer. también no puede hacer. Os irmãos estão compreendendo? Hermanos, Uma comprenden. videira sem ramos consegue Una dar vid fruto? sin Não. pámpanos É a consigue mesma dar coisa. fruto. A cabeça No, es la misma sem o cosa. corpo La cabeza sin el não cuerpo consegue fazer. no consigue hacer, Não consegue agir. no consigue actuar. Então, aqui nós podemos Entonces ver aquí nessa nosotros figura, podemos ver en esta nessa figura, realidade en esa realidad espiritual, espiritual, que o Senhor escolheu que el Señor depender de nós. escogió depender de Vocês já nosotros. conhecem essa frase porque nós já falamos muitas vezes. E nós também precisamos perceber que tudo que a videira tem, ela supre os ramos. Nosotros debemos ver de que todo lo que la vid tiene pertenece a los ramos, a los pámpanos, y nosotros como pámpanos necesitamos ver Tudo que o ramo que todo lo possui que el pámpano posee pertence à videira. pertenece a la vid. Tá certo? Então, tudo que a videira possui pertence aos ramos. Todo lo que la vid Os ramos possuem. tiene, posee, pertenece a los pámpanos, y todo lo que los pámpanos Não é um tienen y poseen relacionamento maravilhoso, pertenece a la vid. No es un relacionamiento amados? maravilloso, É esse o hermanos. relacionamento que o Senhor deseja. E nós precisamos então perceber que o ramo Necesitamos percibir de que el vive para pámpano si, no vive para sí. o ramo vive El para a pámpano videira, para vive produzir para la vid, para producir Amém? fruto. Isso aqui é algo que precisamos compreender. Eso es algo que necesitamos ahora, comprender. Y ahora, Mostrando a importância mostrando de la importancia de permanecer. permanecer. É fácil permanecer? Es fácil permanecer. O que você acha? ¿Qué es lo que usted cree? Não é fácil permanecer, porque nós temos uma tendência de não é permanecer no Senhor. No es nós temos fácil uma porque tendência tenemos de una tendencia de permanecer na carne, permanecer en la carne, no en el Señor. nós mesmos. Nós não temos Permanecer en nosotros essa mismos. questão. E aí, nós, pelo fato de termos o conceito, é difícil permanecer, porque a gente quer permanecer muitas vezes em nós Muchas mesmos. veces queremos permanecer en nosotros mismos. Nós não perseveramos. No perseveramos en ese aspecto. Aqui diz uma coisa. Y aquí dice una cosa. O Senhor quer dizer para nós uma coisa. Ele quer dizer o seguinte. Y el Señor quiere decirnos algo aquí. Falando para você Una cosa, si permanecer estoy em hablando mim, para ti permanecer en mí, para porque que você tú permanezcas en mí, es porque tú puedes eu hacerlo. nunca iria pedir Yo algo nunca te pediría que algo você que seria tú capaz de no serías dar. Eu capaz. nunca vou exigir algo Yo
Yo nunca voy a exigir algo para lo cual yo no te capacité. Él nos dio su vida. Su vida está dentro de nosotros. Deseja ou não estar em contínua comunhão com o Senhor? É claro que deseja. Es claro que se desea dentro de nosotros tener comunión con el Señor. Mas nosotros no debemos tener el concepto de que permanecer en el Señor es para los fuertes. Permanecer es para los débiles. Porque o forte não permanece, entendeu? Ele dá conta de tudo. Ele acha que pode fazer tudo. Se cree de que todo se puede hacer. ¿Por qué yo voy a depender del Señor si yo puedo hacerlo? Yo recuerdo que una vez estaba con mi sobrino. Estábamos entrando en un shopping y estaban buscando un lugar para estacionar. Ahí fue hablado así: vamos a orar para que podamos encontrar un lugar bueno. Ahí dijo mi sobrino: no, yo encuentro para ti. ¿Por qué? Porque ese es el sentimiento natural. No se necesita ni orar. ¿Por qué? Porque yo sé hacerlo. ¿Entienden? ¿Por qué nos creemos fuertes y capaces? Mas permanecer no Senhor é para quem é fraco. Porque o que é permanecer no Senhor? Senhor, eu não sei nada, não posso nada, ¿tá certo? Señor, yo no puedo nada, yo no tengo nada, no sé hacer nada. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Y ahí, Señor, voy a tener comunión contigo y voy a descansar en ti. Y voy a depender totalmente de ti, Señor. Os irmãos compreendem? Quer ver? Olha uma criança. Num lugar assim, bem tranquilo, a criança quer ir longe, né? Fica com o pai. Un niño dice: ay, no, yo no quiero quedarme con el padre, yo quiero hacer esto y tal cosa, tal cosa. Y hay un momento de peligro. El niño tiene miedo de alguna cosa. Va a donde el padre y se esconde detrás de él. Entonces, ve a jugar. Ve a jugar. Mas el niño no, está asustado y se queda detrás del padre. Mas el niño dice: no, yo no puedo ir allá porque tengo miedo. Y se queda detrás del Padre. Hermanos, nosotros permanecemos en el Señor cuando nosotros percibimos que somos débiles. Yo no consigo nada. Cuando nos damos cuenta de eso, y ahí el Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Algumas coisas vocês conseguem fazer y otras coisas y el Señor dice, no dice, algunas cosas consiguen hacerlas y otras no. No, el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Então, permanecer no Senhor é para aquele que vê, eu sou fraco e eu dependo totalmente do Senhor. Depender del Señor, ver que soy débil y necesito del Señor. Ahí no es difícil permanecer en el Señor, es sencillo porque yo me aferro a Él. Porque é na fraqueza que eu confio naquele que é todo-poderoso. Eu não consigo, mas eu tenho todo-poderoso, então eu descanso. Yo no consigo, mas yo tengo al Todopoderoso. Descanso en Él, permanezco en Él. Existen dos expresiones en la epístola de Pablo a los Filipenses. Existen dos versículos que tienen una conexión con esa cuestión de porque sin mí nada podéis hacer. Y que es posible permanecer en el Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces Pablo dice una cosa, yo no alcancé la perfección,
Mas hago una cosa. Eu prossigo. Quer dizer, ele prossegue para o alvo. Yo prosigo, Él prosigue a la meta. En esa porción Él dice, correr hacia la meta. Él dice así, prosigo a la meta para conquistar aquello, para lo cual fui asido por Cristo, fui conquistado por Cristo Jesús. Un día Cristo Jesús me conquistó y ahora yo soy de Él. Un día yo no tenía nada que ver con el Señor, mas Él me salvó. Ahora yo soy un pámpano en la vid. Él me conquistó para hacer de mí un pámpano en la vid. ¿Para qué? Para conquistar aquello, para dar fruto. Y ahí en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él está diciendo, es el Señor quien me fortalece. Yo no tengo fuerza, yo no soy capaz. El Señor es quien me fortalece. Y en ese Señor que me fortalece, es que yo todo lo puedo. En otras palabras, Él está confirmando en su experiencia que el Señor ahí habló, sin mí, nada podéis hacer. Mas en mí pueden hacerlo todo, porque yo soy aquel que les fortalece. Entonces no creen las mentiras de Satanás. Ah, no consigo permanecer. Conseguimos permanecer. Nosotros tenemos espíritu. Nosotros tenemos la palabra. Y nosotros sabemos una cosa. Yo soy débil, mas el Señor es fuerte. Yo soy pobre, mas el Señor es rico. Correcto. Lo único que debo hacer es descansar en ese hecho y permanecer en él. Porque es una cuestión de dependencia vital. Una dependencia de la cual estamos hablando. Existen, déjenme ver. Tuve comunión con quién, a ver, estaba teniendo comunión con la hermana Lana de Shabbat. Ella estaba haciendo tratamiento. Ella toma algunos medicamentos que son importantes para el tratamiento. Yo pregunté, ¿cuánto tiempo tienes que tomar estos medicamentos? Y ella dice, toda la vida. Toda la vida. Y ahí el medicamento es muy caro. Y hay un suplemento que se le está dando. Mas se tuvo un momento que el Estado no tiene más recursos para darle. Imaginan el desespero que da eso. Ella toma ese medicamento porque le gusta. No, es porque necesita, porque es vital, ¿verdad? No es porque a ella le gusta, es porque ella necesita. Essa questão de buscar o Senhor, permanecer no Senhor, não é porque eu gosto ou não gosto. Claro que quando temos experiência do Senhor, nós gostamos. Mas parar com essa ideia de que eu não gosto muito. Mas ahí nosotros tener la idea de que a mí no me gusta. No trata de que si a usted le gusta o no le gusta. Usted necesita, yo necesito. Se você entende esse sentimento, é diferente. Nós somos guiados demais para aquele que gostamos ou não gostamos. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito daquilo. No es una cuestión de que nos guste. Me gusta esto, no me gusta aquello. Es una cuestión de necesitar. Yo dependo del Señor en todas las cosas. E se eu não permanecer no Senhor, o que acontece comigo? O versículo 6 de João 15 mostra.
Yo voy a leer con la versión King James actualizada, mas aquí dice, en Juan 15:6, si alguien no permanece en mí, será como un pámpano que es lanzado fuera y se seca. Entonces esos pámpanos son lanzados fuera y quemados. El Señor dice claramente, ¿qué sucede si no permanecemos en Él? Y nuestra experiencia confirma eso. Primero, si no permanezco en Él, yo seré como un pámpano lanzado fuera. Y no seré como un pámpano que está en la vid. Aquí dice, es lanzado fuera. Miren, se secará. Hermanos, no hay cómo escapar de eso. Si yo no estoy en continua comunión con el Señor, conectado al Señor, yo voy a secarme. Usted puede decir, no, yo salí y yo estoy bien. Mas si usted está aún bien, es porque aún hay savia que sobró y está en usted, por causa de su conexión. Es la misma cosa. Usted guarda aquellas rosas bonitas, ¿por qué? Porque son cuidadas. Y ahí cuando llega el momento de vender, se cortan y se vende. ¡Qué bonito! Ahí usted cuida y coloca en agua. Mas es correcto, el primer día está bonito, el segundo aún está, el tercer día... Mas después de un mes, ¿cómo va a quedar esa flor? Hermanos, muchas veces estamos fuera de la conexión, mas yo estoy bien. Se queda un mes sin conexión con el Señor y usted va a ver cómo va a quedar, seco. Aquele que é jogado fora, é lançado fora porque não está conectado, seca. Si alguien es lanzado fuera es porque no está conectado y se seca. ¿Y ahí qué sucede? ¿Qué sucede con quien está seco? Son juntados y lanzados fuera y quemados, arden en el fuego. ¿Qué eso quiere decir? Eso es una consecuencia. Cuando nós estamos sem Deus, longe de Deus, nós secamos. Todo mundo se aproveita de nós e ainda mais. Nosotros pasamos por situaciones que pareciera que el fuego nos está quemando. Y entonces necesitamos entender. Nuestro asunto es permanecer en el Señor. Nossa experiência confirma os períodos de tempo que nós ficamos desconectados do Senhor. El tiempo que estamos desconectados del Señor Como é que nós nos sentimos e o que nós muestra cómo nos sentimos, qué pasamos. Tem irmãos que dizem: eu nunca mais quero passar por essa experiência de estar afastado do Senhor, porque o sofrimento é muito grande. A veces nosotros no queremos apartarnos del Señor, pero debemos darnos cuenta de que eso debe ser porque nosotros necesitamos del Señor. Y vamos a hablar de permanecer en el Señor, no tanto de no permanecer en el Señor. Y el siguiente versículo dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí nosotros tenemos algo maravilloso. Permanecer em mim, né? Você pode ver que no versículo 4 diz permanecer. El versículo 4 dice: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Aquí dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces el Señor permanece en nosotros y también la palabra del Señor permanece en nosotros. Esas son cosas ligadas. Porque yo permanezco en el Señor, tengo comunión con el Señor. El Señor habla con nosotros. Y es por su hablar, es por su palabra, que es viva y eficaz.
¿correcto? Él opera en nosotros. Y es por sus palabras en nosotros que comprendemos la voluntad de Dios, que comprendemos lo que el Señor es. Y aquí el hecho de Él hablar con nosotros es que nosotros hablamos con Él. Eso es comunión. Eso muestra entonces lo que dice aquí. Pediréis lo que queréis y os será hecho. Esta es una oración. ¡Qué maravilloso! Una de las señales que muestra de que estamos permaneciendo en el Señor es que nosotros oramos. Cuando permanecemos en el Señor, nosotros tenemos su palabra en nosotros. Quiere decir de que el Señor está siempre hablando con nosotros. Y es por su hablar que nosotros conocemos. Es por su unción por un lado y por otro lado por la propia palabra del Señor, que es la Biblia. Nosotros pasamos a conocer lo que Él desea. Y cuando nosotros conocemos lo que Él desea, surge en nosotros aquella voluntad de orar al Señor, de orar por el propósito de Dios. Y nosotros vamos a pedir algo para Dios, basado en lo que el Señor habló en Mateo, cuando Él enseña a orar. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, miren eso, la importancia de eso. Cuando permanecemos en el Señor, cuando permanezco en el Señor, tengo la palabra de Dios en mí. Y esa palabra de Dios en mí no es simplemente el Señor habla conmigo. Es el Señor hablando conmigo y yo obedeciéndole. Hermanos, ¿comprenden? Esa palabra, cuando habita en mí, revela la voluntad del Señor. Entonces yo obedezco esa palabra, porque yo sé que yo dependo de esa palabra que me da vida, esa palabra que me sustenta, que me da fuerza. Y también me lleva a orar, porque yo amo la comunión con el Señor. Y yo voy a pedir siempre según la voluntad de Él. Espero que los hermanos entiendan los siguientes versículos. El versículo 7. Y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando Él dice mis palabras, es porque usted escuchó al Señor hablar. Al Señor hablar con usted. Amén. Y ahí, ¿cuál es el resultado? Nosotros tenemos entonces el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y serán así mis discípulos. Ahí es de que yo sé lo que el Padre quiere. Si el Padre quiere los frutos, ¿qué es lo que yo voy a orar? Señor, quiero dar fruto, voy a orar para dar fruto. Y dice ahí que podemos pedir al Señor. Y como ya hablamos ayer, tenemos frutos interiores y frutos exteriores. Ahí el Padre es glorificado porque nosotros vamos a dar mucho fruto. En el versículo anterior dice, pediréis lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso quiere decir de que lo que fue pedido fue un pedido de dar fruto. Y el Padre atendió y nosotros damos mucho fruto. Y en eso el Padre es glorificado. Eso nos muestra también que somos sus discípulos. Y dice, y así seáis mis discípulos. Estamos siempre y debemos siempre estar aprendiendo con el Señor, porque permanecemos en Él. Tenemos comunión con Él.
Como vimos anteriormente, en aquel versículo de Mateo 11, 28, 29, venid a mí, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo y aprended de mí. Eso es permanecer en Él. Eso es la realidad de un discípulo. Un continuo aprendizaje con el Señor. Ahora, observe una cosa, el Señor introduce algo aquí muy importante en ese relacionamiento, que es un relacionamiento de vida y dependencia. A partir del versículo 9, el Señor introduce el sentimiento, el asunto del amor. Versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Aquí el Señor está hablando algo espectacular. ¿Por qué? Porque Él está hablando sobre el amor. Miren que es del Padre. Dice, como el Padre me amó, yo os he amado. Usted sabe, ese es el nivel máximo de amor. Aquí no dice, como un padre ama a su hijo, o como una madre ama a su hijo, yo los amé. No, no dice eso. Él no usó una referencia humana. Él usó una referencia divina. Como el Padre me amó, yo os amé. Usted sabe, cuando hablamos de amor, existen dos cosas que necesitamos dar atención: cantidad de amor y la calidad del amor. Correcto. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor del Padre por el Hijo? Es un amor que no tiene comienzo ni tiene fin. Es la relación del Dios triuno. Y el propio Dios es amor. Es algo muy íntimo y personal. Es un amor que es sin medida. Y es un amor que es inmutable. Você acha que o pai vai deixar algum momento de amar o filho? ¿Usted cree que el Padre en algún momento va a dejar de amar al Hijo? ¿El Padre va a dejar de amar al Señor Jesús? No. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús nos ama? Él dice, como el Padre me amó, así también os he amado. Y dice, permaneced en mi amor. Eso quiere decir que, si yo permanezco en la vid, yo permanezco en el amor. Yo tengo la experiencia de amor, un amor especial. Y yo voy a decir una cosa, el enemigo, él siempre trata de hacer una cosa, hacernos desconfiar del amor de Dios. ¿Quién de nosotros no tuvo esa experiencia? El enemigo ya habló ahí a su oído y le dijo, Dios no te ama. Correcto. ¿Ustedes ya tuvieron esa experiencia o no? Yo ya tuve. Pasamos por situaciones difíciles. Y ahí el enemigo dice, Dios no te ama. Mas la Biblia dice, y el Señor dice, como el Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y aún más, ¿qué dice el versículo 10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor toma a Él mismo como referencia. Así como el Padre me amó, yo los amo a ustedes. Si guardan mis mandamientos, ustedes van a permanecer en mi amor. Así como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y en su amor permanezco.
Él usa a sí mismo como referencia para nosotros. ¿Por qué Él dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor? ¿Es por qué? Porque cuando nosotros tenemos la experiencia de permanecer en el Señor, en la comunión con el Señor, nosotros tenemos ese relacionamiento de amor. Y el Señor habla las palabras del Señor. Son importantes para nosotros ahí esas palabras. Y yo guardo esas palabras porque yo amo al Señor, ¿correcto? Y por el hecho de yo guardar esas palabras, mi comunión con el Señor se mantiene. Y yo estoy permaneciendo en el amor del Señor. Yo no soy desviado, yo no me aparto, yo permanezco en ese amor. Entonces miren la importancia, hermanos, de la palabra del Señor y del amor en nuestras vidas. Ese es un relacionamiento de los pámpanos con la vid. Y aún más, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí tenemos que percibir lo siguiente. Cuando Él dice, estas cosas os he hablado, ¿qué quiere decir eso? Os he hablado estas cosas significa, yo les hablé palabras a ustedes, yo les dije mis palabras, yo he hablado para ti. Y el resultado de esas cosas es para que el gozo del Señor esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido, sea completado. Entonces, permanecer en el Señor está ligado a la cuestión de la palabra, está ligado a la cuestión del amor y a la cuestión de gozo, felicidad, alegría. Y aquí dice, que mi gozo esté en vosotros, el gozo del Señor en nosotros. No es mi gozo, no es su gozo, es el gozo del Señor en nosotros. El Señor estaba hablando eso en la última noche con los discípulos. Você acha que ele falou para os discípulos, ele ia enfrentar a morte logo, né? Você acha que naquela noite Él iba a enfrentar la muerte. ¿Y usted cree que en aquella noche el Señor estaba cabizbajo, triste, llorando, lamentándose, diciendo, ay, mi gozo esté en ustedes? No, hermanos. ¿Ustedes creen eso? Él podía hablar. Mi gozo está en vosotros. Yo quiero que se queden pensando, ¿cómo es que Él puede aún tener gozo en este momento? ¿Cómo Él puede tener gozo en este momento? Los discípulos no preguntaron por qué, porque estaban viendo un gozo en Él. Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios para salvación de esos discípulos y de todos los que vendrían después. ¿Es por qué? Porque Él es aquel que permanecía. Ahí dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y el Señor, ahí miren, recibió la ordenanza del Padre. Tú vas a la cruz. Y Él estaba guardando el mandamiento del Padre. Y estaba permaneciendo en el amor del Padre. Eso es lo que dice el versículo 10. Entonces, el Señor estaba usando a Él como referencia y diciendo, ustedes pueden experimentar lo que estoy experimentando. No es una cuestión solamente de amor. Es una cuestión de gozo, de alegría. Amados hermanos, ¿saben cuál es la cosa más triste? La cosa más triste es cuando un pámpano no permanece en la vid.
es como un se cristiano afastando do Senhor. apartándose del Señor. Essa é a coisa mais triste. Es la cosa más triste. ¿Por qué? Porque ele já é do Porque Senhor. Él ya era del Quando ele Señor. peca, ele se sente Y mal. cuando Él peca, se siente mal. Muitas vezes ele quer pecar, Muchas para veces que Él até quiere esquecer, mas acontece que não consegue, porque olvidar já teve uma experiência com el o pecado, Senhor. mas ya tuvo Ele una não experiencia con el consegue se Señor. entregar Él no aos prazeres consigue do pecado, entregarse a los porque placeres del ele pecado conheceu porque o Senhor. un día Él conoció al Señor. E também ele não consegue Y también no desfrutar da consigue alegria do disfrutar de la Senhor, porque alegría não del Señor. obedece a ¿Por qué? palavra, Porque no porque não obedece está la palabra. ¿Por qué? permaneciendo Porque no no está Senhor. permaneciendo en el Señor. Então tem sentimento por lado, Entonces hay un sentimiento por un lado que es eu não así. sou do mundo, mas Ah, também yo no soy parece del que não mundo, sou mas también parece que yo da no igreja. soy de Você la entende o que eu quero iglesia. dizer? ¿Entienden lo que quiero decirles? Eu ajudei muitos irmãos que estavam afastados do Senhor. Eles Yo ayudé a muchos hermanos que estaban apartados, confesaron esas cosas. não pertence, é como o sal que perdeu o sabor, não é isso? Es como la sal que perdió el sabor. Mas o que o Senhor quer? Mas o ¿qué es lo que el quer Señor nós quiere? tenhamos El Señor alegria quiere de que nele. nosotros tengamos alegría en Él. É uma alegria diferente Es una da alegría alegria do diferente mundo. de la alegría del Nós mundo. tínhamos visto já Nosotros também ya no capítulo vimos también 14, en el o capítulo Senhor está nos 14, dando a paz el dele. Señor nos está dando la paz Não de é a Él. paz do mundo, é a No paz es la paz dele. del mundo, E es la aqui paz nos de fala Él. que está Y dando aquí o nos gozo habla dele de para que Él nos nós. está dando el Mas gozo de Él como para podemos nosotros. experimentar Mas ¿cómo esse podemos gozo? experimentar? É Ese gozo es permaneciendo no Senhor. permaneciendo en el Señor. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu Os he hablado estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea cumplido. Mas, irmãos, Amados hermanos, esa porción de Juan 15 tiene muchas riquezas y muestra el camino para nosotros. nesses tempos finais, En estos tiempos finales, permanecer no Senhor é muito importante. permanecer en el Señor es muy importante. Nosso desejo Nuestro deseo que essas palavras de João 15, es que estas palabras de Juan 15, todos nosotros podamos entrar en esas palabras, podamos leer, orar, podamos orar possamos perceber y podamos percibir o que é viver João 15, qué es lo que es vivir Juan é 15, uma vida com o Senhor, em lo que es una vida con el união Señor, e en unión comunhão. y en comunión. Amén. Na próxima oportunidade que a En gente una próxima tiver, oportunidad, nós vamos aquí en continuar Uberaba vamos a continuar 15. compartiendo Juan Que o Senhor 15. abençoe a Que el todos. Señor los bendiga a Amén. todos nosotros. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra que nos viene a fortalecer, una palabra muy maravillosa, hermanos, que viene a hablarnos, ¿no? De esa unión que tenemos, hermanos, con la vid verdadera, siendo pámpanos que llevan fruto. Y así también, hermanos, ¿no? Esa comunión que tenemos con la vid verdadera, hermanos, que todo lo que pertenece a la vid, hermanos, lo vamos recibiendo, todos los nutrientes, toda la palabra que el Señor nos está dando, lo estamos recibiendo, y los frutos, hermanos, son del Señor, para el Señor y por el Señor. Entonces, hermanos, gracias al Señor por esta palabra tan preciosa. Les animamos a continuar disfrutando de la palabra, les animamos a continuar prosiguiendo, perseverando, juntos, hermanos, unánimes, siempre viendo al Señor, no viendo a izquierda ni a derecha, solamente viendo al Señor. Y pues, hermanos, les animamos también a disfrutar, ¿no?, de los diferentes
contenidos que les subimos al canal, hermanos, que son preparados con mucho amor. Hermanos, ¿no? Les animamos a que podamos dar el valor, ¿no? A estas palabras que el Señor habla para nosotros. Dar el valor, ¿no? También, hermanos, al trabajo que se está realizando, que es con mucho amor, hermanos, para todos ustedes. Entonces, hermanos, les animamos, ¿no? A poder disfrutar. Hemos estado subiendo artículos del periódico Árbol de la Vida. Hemos estado subiendo también, ¿no? Artículos que son, hermanos, ¿no? Sacados del baúl, como se dice. Pero, hermanos, con mucho amor, ya que la palabra de Dios siempre es nueva. Y pues, hermanos, también hemos tenido, ¿no? Episodios del libro Ansiedad y Perdón. Muchos, igual mensajes anteriores, hermanos. Todo ha sido preparado con mucho amor para ustedes. Esperamos siempre, ¿no? En el Señor de que se pueda también, ¿no? Tener ese valor a la palabra del Señor. Y Señor Jesús también, ¿no? Al gran cariño, al gran amor que se tiene por cada uno de ustedes de parte de este equipo. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. No nos olvidemos dejar un like, dejar un comentario, hermanos. La porción que hemos disfrutado. Así también, hermanos, podemos compartir el link en nuestras redes sociales. Amén, Señor Jesús, en Facebook, en WhatsApp, hermanos. Y así también, hermanos, ¿no? Compartir con nuestros contactos. Que el Señor pueda hablar a cada uno. Y pues, hermanos, no dejemos de disfrutar de la palabra. Amén, Jesús es nuestro Señor. El Señor los bendiga, que tengan un reparador descanso y nos vemos en una próxima oportunidad.